búsquelo, Hechos 16. Qué silencio, hermano. Que sea un silencio santo. En la presencia de Dios. Hechos 16, 6. Si me dice, ¿lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, esta es la versión viviente ya, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Bajaron a Troas. Y aquí hay siempre, por esta parte, algunos no entienden por qué el Espíritu Santo impidió a Pablo y a los que acompañaban de no ir a Asia a predicar la palabra. Se supone que el Evangelio debe ser predicado en todo lugar. Y Pablo era un apasionado de llevar, él se iba a llegar a América y a llegar a América predicando, porque él era una antorcha viviente, que nada ni un obstáculo le impedía. Pero aquí el Espíritu Santo se lo impidió. Y aquí habían pasado de la conversión, cuando Pablo se entrega al Señor, habían pasado 25, casi 30 años, para que tenga más o menos memoria, ¿ya? Porque uno cuando lee los capítulos cree que las cosas pasan sucesivamente, de día para otro. No, aquí habían pasado ya casi 30 años cuando Pablo se había convertido. Y entonces se le fue prohibido por el Espíritu Santo. Ahí en la versión la voy a leer acá. Dice, atravesando por Frigia y provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. 30 años de trato. Yo le puse como título, discipulado por el Espíritu Santo. ¿Qué entendió Pablo en ese momento? Y ojalá que estén atentos, hermanos, que para mí este mensaje es muy importante para la iglesia de Arde. Ya, apaguen los celulares, no vaya al baño. Ojalá. Mi mamá puede ir porque tiene. Si tiene cálculo. Creo que una de las palabras que me habló esta semana, y tan claro, hermano, tan claro. Pablo fue formado teológicamente por la ley de Dios. Un hombre que sabía las escrituras. Había estado en el instituto ya de Gamaliel, porque en ese tiempo existían escuelas rabínicas. Y cuando Pablo habla, yo estuve bajo los pies de Gamaliel, estuve con el mejor decano de Jerusalén. Pero Pablo tenía que aprender a andar en el Espíritu. El conocimiento, y yo lo hablo también en forma personal, y aquí me voy a meter de lleno. 6 años en el Instituto Bíblico, hermanos, en la Asamblea de Dios. No digo que es malo estudiar la palabra, soy uno más que deseo que los discípulos, los creyentes, lean la palabra, porque ahí usted va a encontrar la respuesta, ¿ya? Pero no es suficiente. Hay algo que
Pablo dice, y ahí lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué entendió Pablo? Y eso lo vamos a ver. ¿Ya? Habían pasado entonces 20 o 25 años de la conversión de Pablo. ¿Qué entendió Pablo? La negación del Espíritu Santo de no ir a tal lugar. Inmediatamente, hermano, Pablo entendió, no le tuvo duda, que para él era una señal para una nueva época, para un nuevo tiempo que se iba a iniciar. Para Pablo y para aquellos que le acompañaban. Pasa entonces cuando suceden cosas, y aquí a mí me gustan los significados de los nombres. Y Troas significa herida profunda. Viene de Troya. Herida profunda. Dice aquí que el Señor se lo impidió, o el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, pasando de largo de Misia, bajaron a Troas. Cuando Dios va a iniciar algo nuevo, lo primero que va a hacer, llevar una herida profunda. Va a meter la palabra profundamente en nuestros corazones. ¿Me está escuchando? Y eso lo entendí en la semana. Eso lo entendí. En otras palabras me decía el Señor, vas a comenzar un nuevo tiempo del Espíritu Santo, Eduardo. Por eso, las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo mi voluntad. Siempre, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, siempre va a haber una separación. Y lo hace Dios, no es que lo hace uno, lo provoca uno, lo hace Dios. Y Dios entonces comienza a trabajar con los creyentes, en este caso con el apóstol Pablo. Entonces, 20 años de preparación tuvo Pablo, 20 años. Un hombre que era erudito en la escritura, un hombre que sabía la ley, pero él más adelante le dice, todo lo he tomado para tomar lo que fui llamado. Y para Dios, para todos sus hijos y sus hijas, va a ser reiteradamente que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios, ya Jennifer, o más bien el Espíritu Santo a través de Jennifer, que Dios va a tratar con Arde y que Dios nos está hablando en estos momentos que vamos a ser discipulados por el Espíritu Santo. Y cada ministro o cada servidor siempre tendrá épocas, tiempos que Dios va a intervenir. Ya va a alargar y después ya, ahora, ¡pum!, intervengo yo. Y muchas veces cuando Él interviene, duele, ¿o no? Dígame sí que no. Dígame que no. Que sí, ¿cierto? Duele. Pero cuando Dios es humano, aquel que es sensible al Espíritu Santo entiende, lo va a entender. Amén.
Vamos a ver en parte la biografía de Pablo. Dice ahí, no me acuerdo dónde, el pasaje, en el capítulo 3, dice, aunque yo también, capítulo 3 de Filipenses, ahora me acordé, aunque yo tenga también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más dice. Y ahí está hablando el currículum Pablo. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Siempre me he acordado de la enseñanza del pastor Luis, cuando dijo el sentido de pérdida. Siempre la pérdida nos duele. Siempre la pérdida, hermano, tiene una razón, tiene un plan. Y Pablo dice, aunque tengo todo este currículum, todas estas diplomas, llámale así, y pueden gente dar testimonio de mí que fariseo de fariseo, viviendo en Las Condes, por ejemplo, porque es la tribu de Benjamín, viviendo en Las Condes, como un hombre, pero dice, por cuanto las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Aquí Pablo muestra su conocimiento teológico y su linaje, pero su conocimiento del Espíritu Santo fue mayor. Fue mayor. Y eso está impregnada en todas las epístolas. Él recuerde que él quiso ir a predicar a Damasco. Dijo, se convierte y se fue a predicar a Damasco y no, le dieron, ¿cómo dice? Patada con viento fresco lo sacaron. ¿Cierto? Y ahí dice que estuvo 13 años en Arabia, revisando las escrituras nuevamente. Y ahí Dios mismo, el Espíritu Santo, le fue enseñando cada versículo, cada pasaje, cada texto. Y ahí le iba revelando. Él dice que regresa a Jerusalén ya para encontrarse con los apóstoles. Solamente se encontró con Pedro y Jacob, dice. Y no se encontró con otros apóstoles. En otras palabras, no lo recibieron. Porque después vuelve de nuevo. No era reconocido, se puede decir. Pero hasta ese momento, Pablo tenía un carácter de esos. ¿Ustedes piensan que Pablo era así, puro amor? Tenía un carácter terrible. Y queda graficado cuando van en el primer viaje, va Bernabé, Juan Marcos y Silas, ¿ya? Y llegan al lugar donde iban y Juan Marcos se devuelve. Se devuelve. No habla las razones por qué se devuelve. Y van al segundo viaje misionero y Pablo dice, no. Este no va. Porque él se devolvió antes. Entonces, en otras palabras, Pablo dijo, este no me sirve. Y tuve una discusión ya con Bernabé, porque Juan Marco era tío de Bernabé. Entonces, discutieron Pablo. Imagínense, Bernabé formó a Pablo. Fue padre espiritual de Pablo, Bernabé. Y era hijo de consolación, porque Bernabé significa hijo. Yo lo trato así con pinza. Pero ahí Pablo se le subió el humo, en otras palabras, y ¡guau! Ya dije, este no es. Y era así. Pero pasaron 20 años. Por eso dice, todo el conocimiento que yo tenía, lo tomo por basura. Me quiero tomar. Dice una parte de su carta, dice, es mejor
conocer en el Espíritu a Cristo que en la carne. Y no se está refiriendo a esta carne, sino al conocimiento que él tenía. Y hasta ese momento, cuando el Espíritu Santo se lo impidió, ¿es por qué? Porque ya en ese momento Pablo estaba sensible al Espíritu Santo. Hay cosas que no vamos a entender. En este caso aquí, se supone, yo cuando leía este pasaje, leía muchas veces, ¿por qué se llamado a evangelizar a todo el mundo? ¿Por qué el Espíritu Santo se lo impidió? No era el problema de la evangelización, era el problema de Pablo. Si había aprendido a obedecer. Y aquí se nota. Y descendieron a Troas. Descendieron a la herida profunda. Pero Pablo había entendido. De aquí no me voy a mover. Y no se movió en Troas hasta que... ¿Se acuerda que el Señor nos habló, por ejemplo, al principio de año, de los pasos que venían del 2025? Y una de ellas era Gilgal, que los jóvenes de 30 años para arriba tenían que ser cortados el prepucio. Y dice, hasta que sanaron, dice. Dios celebraron la Pascua. Entraron en pacto. Porque en el desierto no celebraron la Pascua. Pero ahí entraron en pacto. Entonces, el Señor nos estaba hablando proféticamente. Entonces, tenemos que ceñirnos, como dice, entender. Dice ahí en Gálatas, capítulo 1, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, dice. Y después, pasado de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacob, hermano del Señor. 3 años en el desierto profético, donde revisó nuevamente las Escrituras, pero ahora guiado por el Espíritu Santo. Vamos a tener un mayor conocimiento este año del Espíritu Santo. Y el Señor no se va a poner celoso. Y Dios puso un discípulo a su lado, o más bien un discípulo de Cristo. ¿Ya? Bernabé ha estado con Jesús. De los 70, Bernabé era uno de los 70. Entonces Bernabé toma a Pablo. Nadie quería tomar a Pablo. Nadie. Porque había perseguido a la iglesia, había matado, había hecho blasfemar a los cristianos. Entonces nadie quería tomar, pero Bernabé, hijo de consolación, lo tomó y lo empezó a formar. Y Pablo empezó a entender. Desde ese día, el Señor me dijo, escríbelo. De ese día Pablo comenzó a depender del Espíritu Santo. En otras palabras, Eduardo, este año vas a aprender a depender de mí. Y eso no solamente me está diciendo a mí, se lo está diciendo a todos ustedes. En Corintios, 1 Corintios 12 dice,
Le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Toda esta semana hemos sido, no voy a decir todo lo que vivimos, pero escuche bien esto, ojalá que se entienda bien, no se vaya mal interpretado, ¿ya? Ojalá, bueno, aquellos que me conocen van a entender. A principio de año, una voz me dijo, no sé si estaban atentos, una voz me dijo, tengo mi ejército preparado. Entonces, yo digo, ¿eres tú, Señor, o eres el otro? Y él me habla con forma autoritaria y me dice, soy Satanás y te voy a hacer guerra. En la tarde le digo al Señor, tú sabes que el diablo me habló sobre esto. El Señor dijo, alista a mi pueblo, porque nada te tocará. Mantente firme. ¿Se acuerda? No sé si está grabado, no sé si. Entonces, cuando esta semana que hemos vivido, eso nos ha mantenido firme. Eso nos ha mantenido ahí. Señor, a pesar de todo, Señor, que te creemos. Te creemos. Tú vas a cumplir tu promesa. Entonces me dijo, vas a de este día me dijo, vas a ser discipulado por el Espíritu Santo. Ahora, él me ha discipulado siempre. Dios me ha hablado, y usted sabe, muchas veces. Y me sigue hablando. Y me seguirá hablando. Pero también quiero traspasárselo a ustedes. No hay mejor. Aún uno entiende las pruebas. Aún uno entiende, hermanos, toda situación. Lo que suceda. Todo, dice, como dice Pablo de una parte, todas las cosas nos ayudan para bien, según el propósito que fuimos llamados. Todas las cosas. Entonces, una cosa es saberlo, pero una cosa es vivirlo, ¿cierto? Y entender, sí, Señor, te entiendo, te comprendo. Amén. Entonces, aquí iba de ahí comenzó el Señor con Pablo. Es una traducción nomás, ¿ya? Número 1. ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo es ser guiado? Con entrega. No ser egoísta. Entregar. Porque el egoísmo es pecado. El egoísmo ofende a Dios. Porque algunos dicen, pastor, ¿cómo es ser guiado? Con entrega. Vaciarnos de todo. Vaciarnos de todo. Todo lo que Dios te pide, entrégalo. Qué silencio, hermano. Todo lo que impide de ser lleno para que el Espíritu Santo se manifieste, entonces Dios siempre nos llamará a vaciarnos. Esos 3 años Pablo se vació de todo, entregó todo en esos 3 años en Arabia. Quizás no entendía lo que Dios le pedía, no entendía en el momento, pero lo único que quería, conocer más de Cristo, más de Él.
Jacob, en el valle de Jaboc, perdón. ¿Se acuerdan cuando Jacob viene el hermano que bueno, ya pensaban que lo iba a matar? Entonces dice que en el valle de Jaboc, ahí estuvo la pelea con el ángel. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y peleó y yo me imagino a Jacob, pongámoslo así, no, pues Señor, que aquí esto es mío, esto aquí, esto allá, porque esto es injusto, es que allá y la pelea, tú, ahí. Y el ángel dice, este todavía no entiende. Todo lo que ha vivido 40 años y todavía no aprende. Pero entonces, ¿qué hace el ángel? ¡Pah! Le corta el Pero dice, en el valle de Gadol, ¿sabe lo que hizo él? Entregó sus ganados. Sus ganados. Las vacas, los toros, las ovejas, todo. Ahí. Lo puso primero. Después puso a todas sus esposas. Ahí. Después todos sus hijos. ¡Ay! Y al final, él está de rodillas, dijo, voy a entregar todo a mi hermano, porque no lo merezco, porque le robé la bendición. Fui yo egoísta. ¿Y qué? Esaú venía con otra actitud. Se había encontrado con Dios Esaú. Porque dice Jacob, vi el rostro de Jehová en él. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, se nota. Se nota. Se vació entonces Jacob. Entregó todo. Y de ahí viene la pelea. Algo faltaba todavía. Ahí vino la pelea con el ángel. Y ahí Dios le dice, vas a tener un nuevo comienzo. ¿Cuál es tu nombre? Es como que Dios no supiera el nombre de Jacob. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde como niño, Jacob. Tú sabes que eres un engañador, un usurpador. Pero de este día, tu nombre va a ser Israel. Príncipe de Dios. Discipulado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo ser guiado? Muchas veces hay muchos prejuicios, hermano. Muchas veces venimos de otras congregaciones y traemos esos prejuicios. El otro día hablaba, no sé si estaba aquí, no sé si ya no me acuerdo si fue el de la semana ya no me acuerdo ya, si fue el día domingo. Ve que siempre en la familia hay pelea, ¿cierto? Pues los hermanos ahí y allá. Y son hermanos, son del mismo linaje, que vienen de la misma madre, del mismo padre. Pero hay pelea. ¿Sí o no? Y dije ese día, pero eso mismo la trasladamos a la iglesia. No, ahora nosotros somos de otro linaje. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que vaciarnos. Y eso es lo que el Señor nos pidió. Vacíese. Esto es parte mía. Pues entrega. Dice ahí en Filipenses Pablo. Esta fue la última carta que escribió Pablo de la cárcel. Siempre cuando uno va a morir,
No dice palabra al viento, ¿cierto? Yo creo, no dice así, las palabras así. No, yo creo que pesan. Aquellos que van a partir, pesan. Y digo, cuando digo pesan, hay que escuchar. Lo que el último deseo, el último, del padre, de la madre, del hermano, no sé, escucharlo. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los padres que criaron sus retoños, ¿cierto? Sus hijos, sus hijas, llega un momento de separación que duele. Vamos a casar. Uno, lo importante para nuestros, yo con Esther, y yo creo que todos los que son padres, ven a nuestros hijos felices. ¿Cierto? Y si mi hijo es feliz, entonces, aunque yo lo crié, aunque yo los primeros pasos, siempre me acuerdo de Elías cuando me golpeaba aquí cuando estaba chiquitito, así, la espalda, así, y le mataba la risa. Tengo ese recuerdo. Me acuerdo también que veníamos, era cómplice mío. Le dije, vamos a comer un completo aquí en la bomba. Y después no le digáis a la mamá. Ya. Esas cosas. Entonces uno cuando casé a Elías, se me venían todo eso. Imagínate, y yo creo, con más la madre, porque le cambié los pañales y todas las cosas, y así, darle la papita. Pues llega un momento de separación. Entonces, Pablo dice, ¿lo he perdido todo? Todo, dice todo, ¿cierto? Dice así, ¿no? ¿Cuál lo he perdido? Todo. Filipenses está ahí en la cárcel por la causa de Cristo. Está a punto de morir. ¿Y sabe usted por qué Dios se lo llevó? Porque en una de sus cartas escribe, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. En otras palabras, digo, si salgo de esta celda voy a seguir predicando. Entonces dijo, este no va a parar. Me lo llevo. Porque otros tienen que hacer la tarea también. Tenía a Timoteo, tenía a Tito y a tantos otros colaboradores que él tenía. ¿Qué tengo que perder? Lo he perdido todo para ganar a Cristo, imagínense. Uno dice, bueno, se entregó al Señor y se ganó. No, de ir al conocimiento en profundidad, en la profundidad de Cristo. ¿Usted cree que Dios agotó? Porque para algunos Dios agotó. Ah, no, listo, Cristo. Y que podemos decir muchas cosas, pero conociendo el Espíritu, hay una profundidad, hay una altura, hay una anchura que nunca lo vamos a ir de esta tierra, hermano, y no vamos a terminar conociendo. Pablo dijo, dejo todo atrás para tomar a lo que fui llamado. Entonces, número 1, con entrega. Número 2, con humildad.
Si quieres conocer al Espíritu Santo, primero tienes que entregar todo. Por eso, cuando decimos, tengamos una intimidad con Dios, ¿cierto? Es ahí donde Dios nos habla. Ahí donde el Espíritu Santo nos habla. Dice, esto sí, esto no. Con humildad. En Corintios 12 también dice, pero de mí mismo, como está hablando, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El hombre, y no sé la mujer, no le gusta que los vean débiles. Pero aquí estamos hablando de una debilidad del espíritu. No una debilidad así, no. Que debilidad en el sentido porque el Señor le habla, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. En otras palabras, mi poder es conocido, se da a conocer cuando tú te consideras humilde. Yo puedo batalear, puedo argumentar, cuestionar, puedo hacer muchas cosas. Pero cuando lo pone Dios, muti. Aflicciones del justo, dice Jeremías, lo dije al principio, ¿cierto? Las aflicciones, porque Dios se las impuso. Por ejemplo, cuando dice David, hubiera yo desmayado si no conociera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice, hubiera yo desmayado. Quiere decir que pudo haber desmayado por eso. Voy a confiar. ¿Cuánto confían? Con humildad. Cuando Pablo le habla del aguijón, hasta hoy no se sabe lo que es el aguijón. Es un asunto personal, lo digo yo. No lo dice el Señor como dice Pablo. A mí me tiene que ver el carácter, en mi apreciación. Ya no hagan doctrina sobre esto tampoco. Que le rogó 3 veces. 3 veces, sácame este aguijón, sácame que sea este carácter. Algunos dicen que tenía ataque epiléptico, no lo creo. O que tenía una escama en los ojos. O tenía un problema en el estómago. No importa. Pero el asunto es que le pidió 3 veces. Pero el Señor le responde. ¿Ves que Dios te responde? ¿Cuánto creen que Dios responde? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, toca la resolución. Es una resolución que toma Pablo. Como no es, ya, qué lindo. No, él toma una resolución, una decisión. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Poco amén, hermano. ¿Cierto? Entonces, con entrega, con humildad, con fe. Estamos viendo lo que es ser guiado por el Espíritu. Con entrega, con humildad y con fe. Con fe a lo que está por delante. Frente a la incertidumbre está la fe de Dios. Lo repito, frente a la incertidumbre está la fe de Dios. Todo esto nació en Troas. Toda la semana, así. No estoy predicando un sermón que lo saqué de otro lugar. No, lo viví.
durante toda esta semana. Entonces Dios me hablaba, mira Eduardo, ante toda esta incertidumbre, ten fe en mí, porque yo te sostengo, yo te levanto tu mano. Amén, hermanos. Y Dios te está diciendo a ti también, si quieres conocer y ser guiado por el Espíritu Santo, es con entrega, con humildad y con fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es incertidumbre. Como que una voz que le habla y le dice, sale de tu tierra, sale de tu parentela y vas a ir a un lugar. Él no sabía para dónde iba. Y no solamente Abraham, sino toda su familia. Por ejemplo, a mí me tocó con el pastor Luis. Hermano, piensa en su familia. Eso me dijo, y llorando me lo dijo el pastor Luis, cuando salí de José Sapiola. Piensa en su familia. No, le dije yo sé a dónde voy. Solamente por la fe de Dios. ¿Aló? Aquel que ha sido traspasado va a entender a otros cuando son traspasados por Dios. Eso es lo bueno, hermano. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una filosofía, no es algo para, no sé, un coach, no sé cómo hablarle. No, es algo vivo. Es palpable. Dice que el verbo se hizo carne. ¿Dice así o no? Como el logo, la palabra, es un concepto, pero Cristo lo hizo carne. Me decía, mira, cuando estuve en Getsemaní, la lloró, dice que derramó gotas de sangre, dice, aquí la sudor. Pero cuando él dijo, Señor, si es necesario pasar por alto la copa, Señor, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice en una versión que se levantó y puso su rostro como pedernal. ¿Dónde venció el Señor? En Getsemaní. No la cruz, ya la cruz estaba suelta. Frente a la incertidumbre, Eduardo, ten fe en Dios. Y ahí me dijo, mira Abraham. Y fui y lo puse ahí. Mira Moisés, dijo. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso, hermano. ¿Cómo en la parte racional no podía entenderlo? ¿Cómo uno se sostiene viendo al invisible? Es por fe. Es por fe. Es un camino de fe. Es una revelación de fe. Ya que depende de nuestro caminar con Él. Por fe. Y para fe. Por fe recibimos a Cristo. Para fe. Andar con Cristo. Son 2 puntos nomás, hermano. ¿Cómo sé que soy guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Hay una paz interior. Hay una paz interior. Andar en el Espíritu. Frente a la adversidad. Frente como la canción de, ¿cómo se llama? De Clario.
aunque pase por el fuego, aunque pase. Una paz interior. Ante la incertidumbre, ante las pruebas, Dios nos da de una paz que traspasa toda duda. Lo repito, ante la incertidumbre y las pruebas, Dios nos da una paz que traspasa toda duda. Eso lo supe hasta ayer, a las 2 de la mañana. Eduardo, y yo incluso decía, ¿por qué tengo tanta tranquilidad? Me sentía tan incómodo, porque debería estar en otra situación, de otra parada. Pero cuando Dios dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Porque entiendo los designios de Dios. Entiendo los planes de Dios. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La paz no es un accesorio de Cristo. Cristo es paz. Ahí se nota, hermano, cuando tú tienes a Cristo, que ante la certidumbre, ante la duda, ante situaciones difíciles, tú tienes una paz que tú no puedes entender. Por eso Jesús tenía paz. Cuando estaba ahí, ¿se acuerdan del aposento alto, capítulo 14? No se turbe vuestro corazón, le dijo. Porque ellos sabían que el Señor iba a la cruz. Sabían. Pero el Señor lo alienta. Lo alienta de decir, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Cree en Dios. Cree también en mí. Porque dice que la palabra dice que estaban tristes por la partida de Jesús. También dice la Escritura, y la paz de Dios, que traspasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la paz de Dios va a guardar nuestros corazones. Muchas veces, y sé que a más de algunos le ha pasado, ¿cierto? Muchas veces hay cosas que nos suceden injustamente, ¿cierto? Cosas injustas. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu van a tener la paz, van a confiar en Dios. La paz de Dios que traspasa todo entendimiento. Claro, si usted lo va a racionar, le va a buscar las, ¿cómo dice por ahí? Las cuales pagatas, ¿cómo es? Claro, si usted las encuentra todas, entonces no tiene paz. No tiene la paz de Dios. Y aquí nos manda el Señor tener la paz que traspasa todo entendimiento. Dice, y guardará eso. Una de las cosas que aprendí del ministerio, al principio del ministerio, y creo que eso, si hasta hoy estoy en pie, una cosa me dijo el Señor al principio del ministerio, ante todas las cosas, guarda tu corazón. Que nada anide, que no guardes nada, sino guarda tu corazón en salud, en paz. Y eso hay que vivirlo. Por eso aquellos que no guardan el corazón y anidan cosas dentro del corazón,
tarde o temprano salen a la luz, porque estaban ahí. Eso es vaciarse. Ya sacó esto, sacó esto, sacó esto. Le pasó a David. Dice que cuando el hijo, no sé, bueno, ya no me acuerdo porque cuando el hijo de Betsabé estaba enfermo, claro, bueno, ¿cierto? Pero cuando estaba enfermo, dice que David hizo luto, ¿cómo se llama? Se sacó las ropas reales y se puso cenizo, lloró para que el hijo, ¿cómo se llama? El hijo se salvara, porque él sabía que era hijo del pecado. Recuerda que él sabía David. Y la lloró y ahí estuvo ahí. Dice que los sacerdotes estaban preocupados porque el rey estaba triste. Y de repente llega la noticia. El hijo murió. Entonces dice la palabra, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos al rey? Si estaba triste porque estaba enfermo, ahora que murió, ¿cómo se lo decimos? Y no faltó un sacerdote valiente que le fue a decir, le dijo al rey David, tu hijo ha muerto. ¿Y sabes lo que hace David? Se saca el cilicio, se saca la ropa, se enjuaga sus lágrimas, se fue a bañar, se puso perfume, se puso las ropas reales y todos quedaron sorprendidos. ¿Pero cómo? Y se puso en el trono a seguir gobernando. Y se preguntaron, ¿cómo? ¿Cómo el rey, de vez de estar triste, llorando, pero tiene un hijo? Dijo, lo que Dios ha terminado, ¿acaso yo lo voy a cambiar? Me acuerdo de Saúl, de Samuel, el profeta Samuel. Dice que estaba llorando porque había muerto, parece que había muerto. No, claro, que había desobedecido, todo. Entonces, y entonces y está Samuel llorando ahí, el profeta. Y Dios dice, levántate, llena el cuerno con aceite, y ándame a ungir, que yo me he provisto. Y era David. Yo le dije, chita, yo decía así como bien frío, cuando leía ese pasaje, rey muerto, rey puesto, así no, así de frío. ¿Así es Dios? Yo me hice la pregunta. Hay cosas que no vamos a entender. Pero cuando Dios toma una resolución, no hay que meter mano. ¿Se acuerda de María? Una vez me pasa con mi mamá. Se faltó el vino, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y va la madre de Jesús, la madre del pastor. Oye, se acabó el vino. ¿Cómo tenéis que solucionar este problema? ¿Cómo eso le está diciendo? ¿Y el Señor a dónde qué le dijo? ¿Qué le dijo a Daniel? ¿Te acordás? ¿Qué tenéis conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. La mamá siempre que va a querer solucionar algunos problemas. Pero hay cosas que Dios tiene determinado. Y ahí uno no se puede meter.
tener sabiduría. Ser guiado por el Espíritu Santo es tener sabiduría. Se necesita sabiduría. Enfrentar lo que está por delante. Eso habla de dependencia. Eso habla de intimidad. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Es eso. Y lo otro también, la fortaleza del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu, Él nos entrega una fortaleza que no entendemos. Yo he vivido eso, hermano. Y ojalá que lo vivan ustedes. Me imagino, don Luis, cuando estuviste ahí en el mismo Esteban, cuando tú estabas ahí, ¿qué te sostuvo? Quizás, porque hasta yo, cuando tuve el accidente, se me salieron un poquitas cosas ahí. Ah, unas cositas. Pero, pero siempre hazte esta pregunta, o más que pregunta. ¿Por qué? ¿Te ha pasado? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? No, la respuesta es que Dios quiere. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Entonces, cuando estemos en diversas pruebas, en certidumbre, no le preguntes el por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor? Fortaleza. Salmo 34, lo prediqué el jueves. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Me acuerdo, hermanos, de una hermana de ahí de los anhelos. Y esto, quizás más de algunos va a decir que estaba loca. Estaba alabando a Dios ahí en José Saviola. Vamos con la hermana María. La hermana María estaba alabando, estábamos cantando ahí. Me ha tocado, oh, me ha tocado, más allá del sol. Todas esas canciones. Y de repente le ven a avisar que su casa se estaba quemando. Van con dos hermanos y cuando llegan había perdido todo. ¿Saben lo que hizo la hermana? ¡Wow! ¿Por qué Dios? Yo estaba en tu casa. No, empezó a alabar. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? Aleluya. Dios da su fortaleza. Una fuerza que viene de Él. Amén, hermanos. Viene de Él. En Isaías habla también. No has sabido y no has oído que Dios es eterno. El Dios es eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No has sabido, dice. Este Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Ante la adversidad, Él nos da de su fortaleza. Un aplauso, hermano, para Dios. Ante la adversidad, Él nos da su fortaleza. Y por último, hermano, soltar el control. A los pastores nos cuesta, pero soltar. Dejar que el Espíritu haga. Y cuando Él hace, y cuando mete mano,
¡Wow! Diga wow, como dice Chapán. Suelta. Me acuerdo cuando Pedro y hasta 2 de la noche pescando. ¿Se acuerdan? Y llega cabizbajo a la orilla. Y el Señor le pide la barca. ¿Ve? Siempre Dios va a pedir algo. Le pide la barca y él, bueno, venía así con cabizbajo toda la noche. Con ese pagar la luz, el agua, el dividendo, con todas esas peces. Y no pescó nada, ni un resfriado pescó. Y el Señor le pide la barca. Y él predica ahí. Y él le dice, boga más adentro. Y dice la escritura, uno de los evangelios lo dice, y soltaron la barca de la orilla. Hay algo que siempre en lo terrenal nos amarra. Nos amarra. Sean sentimientos, hermano. Cuando Dios nos pidió nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestros nietos. Cuando dice, es que no deja padre, madre, no es digno de mí, dice. No es que lo deje botado, sino que es lo que reina en el corazón. Me acuerdo cuando el día estaba en la línea de la leucemia. Lo vine a saber cuando tenía el día 14 años. No me habían dicho, no estaban piola. Porque mi esposa me conocía. Porque con Samuel casi me volví loco. Le grité a Dios, ¿cómo si hay delincuentes, violadores, asesinos? ¿Por qué un niño de 5 años? Y así, golpeé la bandereta, así. Y yo ni sabía que el día estaba la línea de la leucemia. Y la Esther dijo, tomó el día y lo tiró ahí en la cama. Yo no te pedí hijo. Dijo, no te pedí hijo. Y si tú lo quieres sanar, sánalo. Y guardó silencio. Perdónenme, admiro a mi mujer. Porque me conocía. Que yo iba a gritar y que y todo. La mujer sabia edifica la casa. Qué tremendo, hermano. Soltar el control. Soltar la barca. ¿Y usted sabe la historia? Porque cuando soltamos... Y la parte racional. Pongamos, Pedro era pescador o no, y estaban con él. No se pesca de día. No se puede pescar porque cuando la luz del sol hace esconder los peces a la profundidad del mar. Eso es lo natural. Por eso se pesca en la noche. O en el tempranito de la mañana. Pero no cuando está el sol. Entonces yo me imagino a Pedro, este no sabe de pesca. Este nunca ha estado pescando. Entonces se la sacó del pillo. Por tu palabra, dijo. Vamos, se la sacó el pillo. ¿Ah? Y el Señor, como no avergüenza, ¿ah? Vaya a conocer mi palabra. Entre comillas, hermano. Estoy hablando de corazón a corazón un día. Amén. Por eso creo que está el silencio. Soltar el control. En Mateo 10, versículo 38 al 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo encontramos la vida?
perdiendo, entregando, soltando el control. Ahí vamos a hallar la vida en Cristo. Pónganse de pie, hermano. Quiero concluir con esta palabra. A ver si la buscan. Filipenses 3, del 8 al 16. Y esta palabra es para la iglesia arde. Bueno, todas las que hemos recibido, las instrucciones, la dirección. Andar en el Espíritu es eso. 3, versículo 8 al 16. Dice así: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? A fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando dice en su muerte, perdió todo por la gloria de Dios. Eso está diciendo ahí. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Iglesia, prosigamos. Que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para la cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, arde. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En otras palabras, soltarme. Y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, sigo adelante, avanzar. ¿No dijo así el Señor? Este año de avance. Bueno, sabemos de qué manera, pero avance. Prosigo a la meta, sigo adelante al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero a aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Palabra. Den un aplauso fuerte. Amén.